Abrigarse mucho. Hasta aquí llega Telemundo. Le damos paso a Esta Boca es Mía. Victoria Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Me ven? Qué bueno. Sí. No, porque a veces dudo si estoy viva. ¿Viste cuando te toman la temperatura al entrar en cada vez tengo menos? Hoy creo que registré 30 grados, 31. Y bueno, te digo que con las lo que temperaturas hace, de los próximos días vamos a ver bajo cero. Pero si me ven, estoy. Sí, estás ahí, estás ahí. Bien. El programa. Que tengan buena tarde, Chao, gracias. chao, hasta mañana. Bienvenidos todos a casa. Así que las mínimas anunciadas por debajo de cero, ¿no? Abrigarse en la medida de lo posible y a colaborar con las campañas que ya están circulando por redes sociales que invitan a las donaciones para abrigo para las personas que más lo necesitan, ¿eh? Bien, vamos al primer tema del programa de hoy. Vamos a estar escuchando al fiscal Jorge Díaz, que de hecho se pronunció sobre un tema que, ¿se acuerdan? Habíamos planteado aquí, que había tenido bastante repercusión, y era lo que trituró un funcionario entrando fuera de horario en una institución del Estado. Bueno, parece que se adelanta que el material triturado tenía su significancia, tenía su valor, puesto que el propio Díaz dijo, vamos a investigar a fondo y que le duele mucho porque se trata de un funcionario, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo ahora hablar sobre el caso que nos convoca ahora de mañana. Después iremos con ese tema, con el caso que nos convoca ahora. Las amenazas, la amenaza de muerte, concretamente a Gabriel Pereira. A ver, amenazas de muerte viene sufriendo mucha gente que está vinculada con la delincuencia y con el delito, o luchando contra el delito y la delincuencia, mejor dicho, desde siempre. Pero cuando pasa ya al periodismo, cuando la amenaza es a un periodista, ¿coinciden en que es un paso significativo? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ahora lo analizamos. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Qué decía sobre esto el fiscal? Me enteré a los pocos minutos de que se produjo la amenaza. La información que dispongo en este momento y que puedo compartir con ustedes es que la investigación la tiene el fiscal Rodrigo Consoli y que está en curso. Sí estoy en conocimiento de la existencia de la amenaza, sí estoy en conocimiento de la existencia de la investigación, pero por el momento prefiero dejar que la investigación siga en curso y que pueda avanzar para poder identificar a los responsables. Bien, ¿por qué se entiende o coinciden en que es un salto bastante temerario esto de pasar de las amenazas a un fiscal, a un penalista, a un juez, que ya de por sí es terrible, al periodismo? A ver, Pepe. Sí, primero que nada mi solidaridad con Gabriel Pereira, en segundo lugar mi total y absoluto repudio a una amenaza de muerte. Coincido que todas las amenazas de muerte son repudiables, sea quien sea. ¿Qué sucede con el periodismo? O particularmente con aquellos periodistas que tienen notoriedad pública por su trabajo, que son fácilmente personas que se distinguen en algún lugar, y puede parecer una tontería, pero tengamos en cuenta que quien amenaza es desconocido, al que se lo amenaza se lo conoce públicamente. Es decir, Gabriel Pereira, por citar el ejemplo, puede estar caminando por la calle y su agresor o quien lo amenazó sabe quién es, él no tiene ni idea quién está detrás de esa amenaza. Por otro lado, está en juego la libertad de expresión. Y más allá de que yo lo conozco a Gabriel y sé que esto no va a hacer mella en su trabajo periodístico, sé que desde el punto de vista psicológico, de lo que significa una amenaza de muerte, además, es un impacto importante. Por lo tanto, me parece gravísimo, gravísimo. Insisto, todas las amenazas de muertes a quien sea, y en este caso a quien detenta entre sus tareas principales arrojar luz sobre distintos casos, manejar información, es, a mi entender, doblemente grave. Como así también las amenazas que surgen a través de las redes sociales, que si bien no son amenazas de muerte o pueden no ser entendidas como una amenaza de muerte, son en forma anónima y generan un estado y una matriz muy particular que curiosamente tiene muchos puntos en común, que hace que muchísima gente en este momento, y particularmente las mujeres, y estoy hablando de las mujeres periodistas, y quiero citar a mi colega Ileana da Silva, sufren una serie de amenazas a través de las redes sociales que intentan coartar el trabajo de un periodista. Además de que, obviamente, nadie quiere recibir una amenaza. ¿Podés estar o no de acuerdo con el trabajo que realizan los periodistas? Absolutamente. No somos intocables, no somos extraterrestres, nos sometemos a la justicia como cualquier ser humano que habita este planeta. Pero de allí a por diferencias en el trabajo
llevar adelante una serie de amenazas que apuntan al género, que apuntan al color del pelo, que apuntan a la pollera, que apuntan a que no te gusta lo que dijo, me parece que es lamentable. Primero, el repudio a las amenazas. Después, expresate con total libertad. A ver, por otro lado, Pablo. Un hecho preocupante. Yo no soy periodista, pero claramente cuando se amenaza a un periodista... Cuidado que no quede, porque o yo me perdí un capítulo, pero que tampoco quede la amenaza de muertes a Gabriel Pereira. Sí. Sí, sí. Está. Sí, lo otro es linchamiento. Lo otro, lo de Liliana, es linchamiento. Me parece Está. tan preocupante cualquiera de las dos. Está Bien, pero digo, para no pensar que ahora la amenaza de muerte es generalizada al periodismo, claro. por la duda. Sí. Porque el linchamiento lo hemos padecido varios. Sí, en muchos amenazas de distintos. muerte también. Pero amenaza de muerte, no sé. Amenazas de muerte también. En realidad acá creo ¿Periodistas? Sí, claro, y perdóname, recordá. y contra la teoría esa que dice que el que amenaza en realidad no mata. Ah, sí. Que Ahora es vamos a eso. muy interesante esa teoría. Me gustaría que se la expresaran a los familiares de las mujeres que fueron amenazadas de muerte en más de una oportunidad y que luego las mataron. Bien, bien. Pero me interesa ese punto, ¿no? Lo de la amenaza, cuando se expresa, pierde valor, pierde temor, hay que bajar los brazos o no. A ver, No, Pablo. el tema es lo que decía, yo no soy periodista, digo, pero claramente digo, cuando ya este tipo de amenazas que aparentemente sería en un tema de narcotráfico, ¿no? Porque hay que ver el contexto en que se da también, ¿verdad? Donde ya venimos con amenazas a fiscales, amenazas a algunos jueces también. ¿A los abogados te ha pasado alguna vez? Una cosa, aparte separémoslo tanto, el aprete, ¿no? Esa cosa sutil, la flagrante, la explícita. ¿Cómo es con ustedes? Tengo algunos colegas que sí han sido amenazados. A mí por suerte no me ha pasado tampoco eso, pero es algo más común dentro también del ámbito penal, determinado tipo de amenazas. Pero a lo que iba es, cuando esto pasa y pasa... Por eso, el pase claro, al periodismo. Ese paso que hay al periodismo ya es un hecho bastante preocupante. Nosotros en nuestro entorno estamos acostumbrados a determinado tipo de conversaciones y demás, pero cuando pasa un periodista para callarlo, ya es bastante grave el asunto. Me hace acordar, salvando las distancias, por ejemplo, a los casos de narcotráfico en Colombia, cuando se amenazaba a periodistas, etcétera, etcétera. De hecho, se cometían atentados. No es el caso en Uruguay, pero por algo se empieza. Creo que esto, aparte más de un delito de amenaza, creo que es un delito de violencia privada, ¿no? El 288 del Código Penal. El delito de amenaza es un delito un poco más liviano, que es una pena de multa. Esto creo que acá esto es bastante más grave porque hay una pena ya de prisión hasta 3 años y demás. Pero que es grave, y bueno, habrá que estudiar, investigarlo y esperemos tener una respuesta rápidamente, ¿no? Porque si no es una escalada de violencia que después es difícil detenerla, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente aclarar que si no está hablando Gabriel Pereira es por consejo del propio fiscal, ¿no? Para mantener esto lo más reservado posible y preservarlo al propio Gabriel. Ya habrá tiempo para que después pueda relatarnos este proceso, ¿no? Pero por ahora lo único que nos cabe a nosotros es poder analizar la situación, tratar de pensar, bueno, cuáles son las implicancias para la persona amenazada, pero las que quedan después también de implicancia para el resto de la sociedad. Hoy miraba la tapa de Voces. Alfredo García, ¿cómo estás? Más chiflada que nunca sale Voces, es así, ¿no? Alfredo, ¿estás por ahí? Hablando justamente de la DEA en Uruguay y mira qué temita venimos a tocar ahora. Pará, porque me parece que el principio de lo que dijiste no salió al aire. ¿Podés repetir? El tema de la DEA en Uruguay, que el ministro del Interior aparentemente quiere traer a la DEA de vuelta a Uruguay. Gabriel Pereira había tuiteado algo interesante sobre justamente la DEA hace unos días. Sí, el tema es la DEA, su historial en el mundo y lo que es una agencia un poco particular. Es un tema aparte. Yo creo que el tema de la lucha contra el narcotráfico hoy nos lleva a esto otro que yo creo que es muy peligroso lo que pasó. A ver, es muy peligroso porque no estábamos acostumbrados a que primero se amenazaran a fiscales, como se amenazó a la fiscal Ferro, si no me equivoco, el otro día, hace unos días. Ferrero. No estamos acostumbrados. Ferrero. No estamos acostumbrados a los atentados contra cuestiones policiales, ¿no? Como fue lo de la brigada antinarcóticos en el Prado, que le tiraron una bomba. Y ahora una amenaza a un periodista. Yo creo que no es para subestimarlo ni es para dar que no pasa nada porque es una amenaza. Las amenazas en otros países llevaron estoy pensando en México justamente,
a decenas de periodistas muertos. O sea que los muchachos estos no se andan con chiquitas, te amenazan pero también te limpian. Entonces me parece que es un tema para tomarlo con toda la seriedad del caso. No es lo mismo, no es lo mismo el linchamiento de los guapos en Twitter, que sacan pechera y critican y esto y lo otro, a una amenaza que se hace específicamente a una persona, directamente a su teléfono y se le dice, no es lo mismo. Me parece que los de guapos de Twitter le encontramos todos los días miles, porque son bárbaros, porque son todos anónimos. Esos a mí no me preocupan. Son la mayoría unos imbéciles, pero no me preocupan. Tanto como me preocupan, sí, el tipo de situaciones. Yo creo que hay que poner toda la sociedad en guardia, porque hoy es Gabriel, que para mí es un hermano de la vida. Yo lo conozco a Gabriel desde hace muchos años y lo quiero y lo respeto mucho. Y no es fácil llevar estas cosas. Yo creo que no es fácil para nadie, porque vos no sos solo, vos tenés una familia, tenés un montón de cosas. Entonces, no debe ser nada sencillo para él, como tampoco me imagino para la fiscal, como tampoco debe haber sido antes, cuando se acuerdan que nos había amenazado a Bonomi, cuando era ministro. Sí. Claro, Bonomi tenía otra estructura, es decir, era el ministro, estaba súper custodiado. Pero eso iba a preguntar, desde el momento en que se trata de una figura pública, Gabriel Pereira, ¿no? Que además ha logrado, por la naturaleza de su trabajo, ha logrado un apoyo absolutamente general, ¿no? Entonces, imagino, o queremos creer que es de orden, que va a tener toda la protección posible. Sí, supongo la misma sí. que tendría cualquier amenazado de muerte, debería ser mayor, porque ahí también hay un tema delicado, ¿no? Yo creo que acá el tema, lo que hay que tratar de hacer es que se averigüe rápidamente dónde surge esto y tratar de neutralizar este tipo de situaciones. Porque, vamos a entendernos, es como decía Mujica, cuando le querían poner custodia, si alguien te quiere matar, te mata. Mataron al presidente de Estados Unidos, imagínense, no van a poder matar. Pero eso entonces significa que no hay que tomar en serio una amenaza. No, hay que tomarla, por supuesto que hay que tomarla en serio, pero creo que la cuestión, yo creo que si te quieren limpiar no hay custodia que te salve, vamos a entendernos. Y aparte una custodia te altera la vida desde muchos puntos de vista, no solo el personal, sino a nivel familiar, ¿no? Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es marcar rápidamente, investigar lo más rápido que se pueda con todos los medios que tiene el Estado para detectar de dónde vienen estas amenazas, desarticularlas, y sobre todo que sepan de que la sociedad está muy alerta de todo esto, ¿no? Es decir, no se va a admitir este tipo de cosas. Como sociedad no podemos admitir este tipo de cosas. Nos hemos caracterizado por este tipo de convivencia. Bien. Nos pelearemos como locos, pero este tipo de situaciones en Uruguay no las podemos permitir. Esto es un tema de seguridad, es un tema de periodismo, es un tema institucional. ¿Cómo lo ves? Es un tema de la sociedad uruguaya, comparto con Alfredo, es un tema de lo que nos está pasando como país, porque cuando se llega a amenazar al periodismo y ese periodista está vinculado a investigaciones por narcotráfico, lo que se está haciendo es no solamente amenazar la libertad de expresión, se está luchando por el poder. El periodista que da información empodera a una sociedad, informa de lo que está sucediendo, de en qué sociedad está viviendo esa ciudadanía. Esta es una lucha del poder que el narcotráfico quiere seguir ganando. Por eso una amenaza a un juez, una amenaza a un fiscal y una amenaza a un periodista no es lo mismo que una amenaza a un abogado concreto que está en una causa X, que bueno, se lo está tratando de presionar para determinada cosa. Y no quiero decir que sea menos importante la vida de ese abogado. Estoy hablando de lo que nos está pasando como sociedad. Bien. Por ejemplo... Pero ocurre que si la amenaza va dirigida al periodista que investiga, pareciera que tiene más chances de exponer la verdad y a los delincuentes, el periodista, que una investigación de la justicia o policial. Yo creo que ambos son incluso hasta contralores entre sí, ¿no? Digo, el periodismo es muchas veces el contralor de la justicia porque empodera a la opinión pública respecto a si la justicia está actuando como debería y en qué sociedad estamos viviendo. Me parece que lo que decía Alfredo, que ponía el ejemplo de México, México es un caso concreto. Uno podría pensar, ¿dónde los periodistas corren más riesgo? En una zona de guerra, cuando hablamos de enfrentamientos bélicos. No, hoy el lugar más peligroso para ejercer el periodismo es México, por el lugar que ha ganado el narcotráfico, por la impunidad que ha ganado respecto a los homicidios. Y pienso, por ejemplo, en El Salvador. ¿Recuerdan aquella nota donde decía
si no actuamos, donde hablaba la Yera, nos vamos a ir convirtiendo en El Salvador. En El Salvador, 13 crímenes el año pasado de periodistas que además quedaron en su gran mayoría impunes, donde no pasa nada. Entonces, hoy el riesgo mayor para ejercer el periodismo es los países donde el narcotráfico ha ganado terreno, porque el periodismo resulta ser un lugar donde también de algún modo se hace justicia, o por lo menos se contribuye con la justicia, sobre todo cuando la justicia falla. Qué increíble que el propio Gabriel Pereira, además, si conocería el tema de las amenazas. ¿Se acuerdan que escribió el libro Matar al Mormón? ¿No? Sí. Donde ahí relataba incluso los planes para matar a Guarteche, ¿no? Y que ahora le esté pasando esto. ¿Qué cambió, Marta? Yo creo que más allá que es repudiable, y concuerdo con Pepe, el recibir una amenaza de muerte, hay un tema adicional. Gabriel Pereira parecía que tenía una información que no estaba en manos de la justicia, y por eso fue que lo citó el fiscal Diego Pérez. Entonces parecería que la amenaza viene para que no revele nada. Para que no revele la fuente. La fuente no la va a revelar. Es como que él tiene un acceso a una fuente que evidentemente la otra puede parte... ser por ahí, pero ojo, también está investigando la Operación Océano. Bueno, es decir, sí, claro. El sentido común te dice que va por el lado del narcotráfico, ¿no? Porque además se suma, perdón que te interrumpa, a los recientes episodios, ¿no? En series del Estado, ¿no? Entonces parecería que lo que quieren es callarlo para que no vaya a aportar en ningún momento la información. Al margen de eso, entiendo que es muy preocupante, porque están pasando cosas muy seguidas que no pasaban en Uruguay y que tendrían que abrirnos los ojos. Entonces están los atentados a la parte de narcotráfico, de la policía, está esto, o sea, amenaza a la fiscal Ferrero. Yo creo que estos son llamados de atención que no podemos verlos como hechos aislados, sino como perlas de un mismo collar, y tomar una posición... Pero que supuso un ascenso en la situación de violencia. Y claro, es un ascenso en la situación de violencia que invita a que, señores, Uruguay ya no es lo que era, que estas cosas las veíamos que pasaban en la televisión en otros lados. Nos está pasando acá. Entonces me parece que hay un llamado de atención a las autoridades de trabajemos de otra forma para que no siga pasando. Bien. Más allá de todo el impacto y que le genera... Es que cuanto más guerra frontal pareciera que se le está dando al narcotráfico, claro, la vuelta o la contraparte hace el mismo juego. Tenemos ¿Hasta dónde va a llegar esto? El capítulo de Las Piedras, de la balacera, la Dirección de Investigaciones de Las Piedras, que yo no recuerdo que haya sucedido un hecho similar en la historia de este país, ¿no? De esas características. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia? No, bueno, parecería ser que la violencia va en aumento, la represión parece que también va en aumento, y lo que pasa es que es algo incierto, no se sabe quién va a ganar. Claro, mientras tanto tenemos toda esta serie de hechos. Claro, ¿la batalla hay que seguirla dando? Y yo entiendo que sí, claro. Hay que seguirla dando, hay que ir hasta el fondo, y hay que, mientras en ese proceso, hay que brindar la mayor cantidad de garantías posibles a los actores que están en riesgo, ¿no? Hablo de jueces, hablo de fiscales, bueno, periodistas y quien sea, porque sabemos que no podemos subestimar esto, ¿no? Porque muchas veces seguimos pensando que en Uruguay no nos va a pasar. Y coincido con Marta, me parece que ya estamos un escalón bastante más arriba respecto a todo lo que está pasando. Evidentemente el periodismo está haciendo su trabajo, por eso lo están amenazando, y también la justicia está haciendo su trabajo, por eso los operadores judiciales hoy están también muy en cuestión. Eso, dentro de todas las cosas, creo que es algo positivo. Cómo lo manejamos es el gran desafío. Claro, pero no podés dejar de pelear, porque no podés retroceder, porque retroceder es darles a entender que son ellos los que mandan, y creo que estaríamos muy mal. Claro, entonces, pero ahí está el tema de la amenaza, porque la amenaza lo que hace es tratar de distorsionar tu vida, crear incertidumbre. Y cuando vos le creás incertidumbre, le distorsionás la vida a un periodista, es complejo, porque su materia prima es la información. Pero no estás distorsionando solo la vida de ese periodista. Estás distorsionando al periodismo en sí. Sí, claro. Porque no estamos hablando solamente de Gabriel, estamos hablando de todo periodista que en este momento tenga en sus manos la posibilidad de publicar algo que comprometa a determinado grupo de delincuentes. Estamos condicionando la libertad de expresión. O capaz que es un paso más. No hay que olvidarse que los fiscales hoy en día tienen espaldas. Tengo que hacer la primera pausa, si me permiten. Me gustaría volver a Alfredo. Yo creo que la clave la dijo Verónica, es una lucha por el poder de represión, por el poder de juzgamiento y el poder de información, porque por algo están amenazando, es decir, a la policía, a los fiscales y a los periodistas. Yo creo que es una forma de acallar a otros, porque si amenazan a un fiscal,
los otros, ¿cómo se sienten? Dice, mañana me puede tocar a mí. Si amenazan a Gabriel, ¿cómo se sienten los otros periodistas? Mañana me puede tocar a mí. Entonces, es una forma de hacer callar a la sociedad o de poner límites al poder que creo que no se le puede permitir de ninguna manera. Y entonces yo creo que acá hay que custodiar a la gente, sí, a las personas, pero que la acción, ya sea del periodismo, de la policía o de los fiscales, tiene que seguir actuando colectivamente. Quizás no dando la cara como protagonista, no centralizar en una persona o dos, sino que sea como colectivo, para evitar de que puedan personalizar la amenaza. Pero creo que como sociedad no podemos permitir que estos tipos, y yo creo que es narco lo que está atrás, por viendo los diferentes hechos, ¿no? Sí, el contexto. Claro, el contexto, Bien. es decir, yo creo que no se puede permitir de que avancen. Si ellos avanzan, retrocedemos todos como sociedad. Exacto. Y sabe lo que en esto ni un paso atrás. Bien, hacemos una pausa y ya volvemos, ¿eh?